El mensaje de esta mañana, hermanos, lo hemos titulado Que no te cante el gallo. ¿Cómo se llama? Que no te cante el gallo. Juan capítulo 18, versículo 13, comenzamos leyendo. Dice así: y le llevaron primeramente a Anás. Estamos recordando que Jesús acaba de ser apresado en el huerto de Getsemaní. Y dice que le llevaron primeramente ¿a dónde? ¿Adelante quién? De Anás. Porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vamos a pasar al versículo 25 para continuar la historia. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Eso nos dice su palabra. Bienaventurado es el pueblo que le tiene a usted por su Dios y le obedece en todas las cosas. Bienaventurados somos nosotros cuando escuchamos su reprensión, sus advertencias y seguimos su sabio consejo. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a que nuestro corazón se vuelva sensible a su voz, a dejar de creer que nosotros somos los que podemos guiar por nuestra propia cuenta nuestro camino y empezar a darle el valor que corresponde a su sabiduría. Ayúdenos, Señor. Le pedimos que hoy dirija nuestros pasos, ponemos este culto en sus manos, que todo sea para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual, ¿sabe cuál es, hermanos? Hay un dicho que creo que lo resume. El dicho dice: nadie aprende por cabeza ajena. ¿Lo ha escuchado? ¿Qué quiere decir eso de nadie aprende por cabeza ajena? Que no importa cuántas veces me lo adviertan, yo quiero hacer lo que quiera porque no estoy dispuesto a escuchar lo que otro me tiene que decir. Incluso si de repente usted ha puesto atención, hay un comercial de un cierto helado que es solo para incomprendidos, que ese es el tema. No sé si usted lo ha visto, que de repente el chico va a saltar en su patinete y baja así la mamá como si fuera un zombie. Se descuelga así, curioso, porque aparece así boca abajo, ¿no? Con la cabeza para abajo, y le dice: te vas a caer. Y el niño deja, pero el punto de este comercial es que el niño deja de hacer lo que está haciendo, pero lo deja hacer de mala gana. Y el comercial lo que quiere decir es que, ¿qué te importa lo que te digan a los demás? Tú vive tu propia vida, vive tu experiencia como te venga en gana. Y eso es, nadie aprende por cabeza ajena. A final de cuentas, haz tú lo que te da la gana. Que nadie te diga qué es lo que tienes o qué es lo que no tienes que hacer. Y nos recordamos cuando en el Salmo 2 el Señor dice que los pueblos van a tirar de ellos las ligaduras del Señor, rompamos sus ataduras. Lo que el Señor nos dice que debemos hacer, ¿qué va a hacer los pueblos? ¿Qué nos importa? Se desligan
de lo que el Señor les puede decir. Y la pregunta es, hermano, ¿somos los cristianos llamados a seguir esa corriente de pensamiento del mundo? La gran respuesta es un rotundo no. Y alguno dirá, pero entonces ser cristiano no es muy entretenido. Si entretención usted lo quiere pensar como llevarse golpes, sufrir, lamentarse, dañar a los demás, los cristianos no somos entretenidos. Porque cada vez que el hombre desobedece a Dios, no hay un final feliz. A pesar de que el mundo nos quiere decir que la felicidad está en deshacernos de la palabra de Dios, detrás de ese camino solamente se encuentra el dolor y el sufrimiento. Y creo que cada uno de nosotros tiene experiencias que comprueban que eso es verdad. Cuando nos alejamos de Dios, de repente en nuestra juventud dijimos ya no más Dios, o ya no más consejo paterno, ya no quiero hacer caso. ¿Y dónde cometemos los mayores errores usualmente? Cuando entramos en ese estado de rebeldía. Jesús le había advertido a Pedro unas cuantas horas antes, hermano. De esta profecía no habían pasado ni siquiera días, o meses, o años. Estamos hablando que ya aquí estamos como a las 3 de la mañana y Jesús unas cuantas horas antes, comenzando la Pascua, le había dado una advertencia a Pedro. Pedro, bien confiado de sí mismo, le dice: Señor, yo daré mi vida por ti, yo te seguiré, no importa dónde tú vayas. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, te aseguro que no va a cantar el gallo hasta que me hayas negado ¿cuántas veces? 3 veces. Jesús le había advertido a Pedro que él lo negaría y esta profecía tenía que llegar a su cumplimiento. Tenía que llegar a su cumplimiento no porque Jesús haya manipulado a Pedro para que Pedro lo negara. Jesús no desea que ninguno de nosotros peque. Él no tienta a nadie con el mal. Pero tenía que darle la gran lección a Pedro porque Pedro era muy independiente a Jesús. Él no estaba tomando en cuenta la palabra de Jesús y él no estaba tomando en cuenta todo el plan que Jesús tenía. Pedro, en una actitud de mucha independencia, le dice: Señor, yo te seguiré. Y el Señor, conociendo el fin del camino por el cual Pedro se estaba metiendo, le dijo: Pedro, tú me vas a llegar a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Finalmente, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Se cumplió lo que el Señor le había dicho. Y vamos hoy a ver toda la situación que se le presentó a Pedro para que nosotros podamos extraer principios para nuestra vida, para que sepamos que cuando el Señor nos advierte algo, ¿vale la pena escucharle o no? Sí, y también vamos a ver qué pasa cuando no le hacemos caso. Y eso, hermanos, aunque somos muy buenos los adultos para achacárselo a los jóvenes, ya ve, yo te dije que si te metías con ese patas vueltas te iba a suceder esto. Pero de repente la vaca ya no se acuerda cuando fue ternera, dice el dicho. Nosotros todavía seguimos en muchos sentidos desobedeciendo a Dios, ¿sí o no? Y creemos que nuestras desobediencias van a pasar sin consecuencias, sin problema alguno. Y no, hermano, toda desobediencia a final de cuentas va a traer dolor. Diga conmigo: dolor. Pedro en el versículo 13, o mejor dicho Jesús en el versículo 13, nos dice que fue llevado ¿donde quién? Donde Anás. Y Anás era el suegro ¿de quién? Diga conmigo: Anás y Caifás. ¿Quiénes eran estos dos personajes? El pueblo de Israel trabajaba bajo el designio de Dios en el Antiguo Testamento con un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era aquella persona que era el representante del pueblo entero delante de Dios.
Era el que tenía la autoridad puesta por Dios, por lo menos en un inicio era así, después en esos tiempos ya estaba pervertida completamente la figura del sumo sacerdote, pero era el que tenía la autoridad delante de Dios de rogar a Dios por el pueblo y de interceder delante de Dios por el pueblo. Él era el que hacía los sacrificios por el pecado del pueblo una vez al año. Él era, por decirlo así, un representante, un embajador de Dios en la tierra. Pero para la época de Roma, para la época de los judíos bajo el imperio romano, ya los sumos sacerdotes era una cuestión bastante política. Ya no era que eran puestos consultando la voluntad de Dios, sino que era cuál convenía mejor a Roma que estuviera. ¿Cuál era el que mejor convenía para el imperio? Y justamente años antes, este hombre llamado Anás había sido el sumo sacerdote. Anás era una persona astuta y calculadora. Una persona maligna en sus pensamientos. Una persona que se aprovechaba de la fe del pueblo para lucrar. Nada diferente a muchos predicadores que se ven hoy en día, hermano, en la televisión. Que lo único que hacen es sacarle dinero al pueblo por la fe del pueblo. Este sacerdote, hermano, ¿se acuerda cuando Jesús hizo un azote de cuerdas y limpió todo el patio del templo? Adivine de quién era el negocio. Porque los judíos venían al templo con sus sacrificios para pedir perdón por sus pecados. Y los sacerdotes le decían, no, ese que traes no sirve, mejor cómprame uno del patio. Esos son certificados. Esos están aprobados, pero el que tú traes no te lo reconocemos. Y entonces la persona pues tenía que gastar su dinero, comprar a precios inflados un cordero para ser sacrificado. Y había que dar un tributo al templo. Y ese tributo solamente se podía pagar en moneda judía que se manejaba ahí en el templo, en cierto tipo de moneda. Y ellos tenían que comprar, como nosotros compramos dólares, ellos tenían que cambiar su dinero normal a esa moneda, pero las tasas eran infladísimas, el tipo de cambio era infladísimo porque ahí estaba el negocio de los cambistas. Pero el que le alquilaba el lugar y el que sacaba ganancia de los vendedores de animales y de los cambistas, ¿sabe quién era? Anás y su familia. El templo era un negocio para este hombre. Por eso tiene bastante sentido que primero le hayan traído a Anás, a pesar de que él ya no era el sumo sacerdote ese año, porque era Caifás su yerno, usted sabe que todo queda en familia. A pesar de que ya no era Anás el sumo sacerdote, tenía sentido porque Jesús había ofendido terriblemente a Anás, le había quemado el negocio, por decirlo así. Lo había desenmascarado en público y Anás tenía cosas que arreglar con Jesús. El otro personaje es Caifás, el yerno de Anás, puesto por el mismo Anás. Hermano, Anás tuvo 5 hijos y los 5 hijos fueron sumos sacerdotes después de él. Los ponía un rato, los quitaba, pasa el siguiente y así él iba poniendo y quitando como le venía en gana. No solamente sus 5 hijos fueron sumos sacerdotes, también su yerno, que es Anás, y también su nieto. Hermano, ese pensamiento de perpetuidad en el ministerio lo vemos hasta el día de hoy. Donde un pastor de repente piensa que su hijo, por ser su hijo, ya debe ser el pastor. No, hermano, el siguiente pastor de la congregación tiene que ser la persona que Dios elija entre todo el pueblo. Si es el hijo del pastor, enhorabuena, pero no significa que tiene que ser el hijo del pastor. No significa eso, porque así se van estableciendo dinastías y mafias. Pues bueno, ya vemos cómo eran Anás y Caifás, personas calculadoras, personas malignas a final de cuentas, que lo único que les interesaba era el lucro. Y alguno dirá, cuando Jesús es apresado y lo llevan al patio de Anás, alguno dirá, pues, ahora sí es cierto que la profecía de Jesús es imposible que se cumpla, se ha metido en la cueva del lobo. ¿Quién va a poder hacer que Pedro entre al patio de Anás para que él pueda negar a Jesús delante
él pueda negar a Jesús delante del mismo Jesús. Cualquiera de repente los lectores cuando estaban leyendo este texto por primera vez dijeron, ¿y Jesús fue llevado al patio de Anás? Ah, ya, la profecía de Jesús quedó sin cumplimiento entonces. No, dice Juan, no, porque en el versículo 15 nos dice una cuestión bastante interesante. Dice que detrás de Jesús los 11 discípulos habían desaparecido, pero luego 2 regresaron. ¿Quiénes eran estos 2 discípulos que regresaron tras Jesús? Simón Pedro, el famoso Pedro. ¿Y quién era el otro? Nos dice otro discípulo. Muchos especialistas entienden que ese otro discípulo es el mismo apóstol Juan. Juan nunca se menciona a sí mismo en el Evangelio. Él se menciona como el discípulo a quien Jesús amaba. Se menciona, por ejemplo, el otro discípulo. Él es aparecen los nombres de los 11 apóstoles en su Evangelio, menos el de él. Por eso podemos suponer que nuevamente aquí Juan está utilizando esto de no poner su nombre directamente, sino mencionarse. Pero nos dice que Juan entonces estaría siguiendo juntamente con Pedro a Jesús. Hay que reconocerle esto a Pedro, hermanos. Todos los discípulos huyeron. ¿Y él dónde estaba? Siguiendo a Jesús. Dentro de todo lo malo que hizo de negar a Cristo, pero hay que reconocerle que... ¿Y los otros dónde estaban? De repente bajo sus camas, ¿no? Bien escondiditos. Pero ese estaba siguiendo a Jesús. Pero dice que cuando llegaron en el versículo 16, cuando llegaron a la puerta, Pedro se tuvo que quedar fuera. Llegaron a la casa, por decirlo así, donde había un patio interior gigante, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaba Anás, que también se le llamaba sumo sacerdote, y donde también posiblemente en otro lugar estaría Caifás, y Pedro no pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Simplemente porque no pertenecía al lugar. No era un lugar accesible para todo el mundo. Pero vea lo que sigue diciendo el versículo 16. Que el discípulo que era conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Vea cómo Jesús comienza a allanar el camino para que Pedro termine cumpliendo lo que tiene que cumplir. Pedro tenía que negar a Jesús y había una puerta de impedimento. ¿Y qué hizo? A final de cuentas, en el control de Dios, hermano, porque todo está orquestado por Dios. ¿Qué hizo el Señor para que Pedro pudiera entrar a la casa? Curioso, Juan conocía a la portera. Algunos especialistas dicen que posiblemente Juan era de la familia de los sacerdotes, que por eso conocía a la portera, que Juan en muchas ocasiones posiblemente pudo haber estado ahí porque era parte de su familia aquel lugar. Algunos otros dicen que posiblemente el papá de Juan, que era un pescador, un mercader de pescado, vendía pescados a los sumos sacerdotes. Y por eso Juan tenía relación, Juan tenía contacto con la casa del sumo sacerdote y por eso conocía a la portera. No sabemos cuál será la verdadera o la realidad en cuanto a por qué Juan conocía a la portera, pero lo cierto es que Juan la conocía. Y aquí, hermano, quiero que observe al Señor detrás de todo esto. Si Pedro hubiera llegado solito, nunca hubiera entrado. Pero ¿quién tenía que ir con Pedro? Juan. ¿Por qué? Porque a través de Juan, Pedro iba a llegar a entrar. Pero fue esta misma portera, vamos al versículo 17, ya Pedro entra en la casa, pero de repente la portera lo vuelve a ver y, oye, este me parece conocido. Y le dice en el versículo 17, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro?
Vea, hermano, de repente Pedro estaba ahí en la puerta orando. Ay, Señor, cómo me gustaría entrar para verte en los últimos momentos de tu vida. Y de repente se abren las puertas. Tú, pasa. Oración contestada, dijo Pedro. Aleluya, gracias a Dios. Y va caminando y de repente, oye, pero tú eres... No lo soy. Hermano, lo que Pedro pudo en un principio haber pensado que era una respuesta de oración, una bendición para él, por ser necio, por ser independiente de Dios, fue su primera caída. No todo Dios lo permite que nos pase para nuestra bendición. Muchas cosas o algunas cosas que Dios nos permite tener o nos permite experimentar son para que nos demos cuenta, cuando nos traen amargura y dolor, son para que nos demos cuenta de que hemos actuado de manera independiente de nuestro Dios. No era una oración el hecho que Pedro entrara no era una oración contestada para bendición, sino para corrección de Pedro. Por eso, hermanos, tenemos que saber que no todo lo que nos llega de la mano del Señor es porque estamos haciendo perfectamente su voluntad. Algunos piensan que entre más oraciones Dios les conteste, significa que más placer tiene Dios de ellos. Y no siempre es así. De repente, tú por tu necedad te metiste en un negocio que hoy te está trayendo dolor y aflicción. Y hoy puedes decir, es que Señor, ¿cuánto me faltó preguntarle a usted verdaderamente? Señor, ¿cuánto me faltó preguntarle a usted y hacerle caso cuando usted me dijo que no me metiera con esta persona? Señor, ¿cuánto me lamento ahora de no haberle hecho caso, de que usted me advirtió que si hacía esto me iba a suceder esto malo y yo no le hice caso? No todo cuando parece bueno es porque Dios está agradado de nosotros. Dios permite estas cosas para jalarnos las orejas en amor, para hacernos ver que estamos actuando de manera independiente. Pedro no pensó que la primera persona que le iba a encarar, de repente Pedro pensaría, no, de repente un policía, un soldado me va a reconocer. ¿Quién fue el primero que lo reconoció? Pregunto, ¿qué tan amenazador sería una portera con el respeto a las mujeres? Pero ¿qué tan amenazador sería una portera para Pedro? Todavía yo le entendería que fuera un soldado con su espada en la mano. ¡Hey, tú! Y ahí Pedro, no, yo no soy, y saliera corriendo. Pero una portera. El punto está, hermano, que Pedro no sabía que él era tan débil. Él decía, Señor, yo me sostendré a tu costado aunque tenga que dar mi vida por ti. El Señor le demostró que él era mucho más débil de lo que él esperaba. No fue un soldado, no fue una compañía de soldados, no fue una pistola, no fue un arma, una portera. Y hermanos, es que nosotros a veces creemos que somos bien valientes y que somos fuertes. Y a pesar de que el Señor nos advierte y nos diga cosas, Señor, es que tú no me conoces, yo sí puedo. No, hermanos, somos mucho más débiles de lo que nosotros pensamos. Confía en ti mismo y vas a encontrar dolor. Confía en el Señor y vas a encontrar paz y gozo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. ¿Y por qué? Porque confiar en el hombre solamente trae dolor, aunque ese hombre seas tú mismo. Pedro tampoco pensó en las consecuencias de la mentira. Una vez que dices una mentira, ya no te puedes echar atrás. ¿Te ha pasado? ¿O a mí es el único que me pasó? Dicen por ahí que las mentiras tienen patas cortas, y Pedro lo iba a descubrir. Él ya había dicho delante de la portera, quizás por nerviosismo, por lo que fuera, yo no soy. Entra Pedro y continúa la historia. Ahora, Juan
no nos relata todo lo que sucedió aquella noche. Incluso el relato de Juan es un pequeño resumen de todo lo que sucedió. Si nos fijamos en los otros evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, que se les llama los evangelios sinópticos, vemos que las cosas fueron mucho más extensas. Juan fue el último en escribir y por eso no tuvo la necesidad de escribir tanto, porque ya mucho había sido contado anteriormente. Juan nos cuenta detalles que otros evangelios no los cuentan. Esta fue la primera negación. La segunda negación fue un poco más adelante, cuando las porteras encaran a Pedro y le dicen: oye tú, no, yo no soy. Esa segunda negación ya Juan no la incluye acá. Pero Juan incluye la tercera negación, que es una negación donde Pedro va a negar 2 veces al Señor. Una delante de los alguaciles y soldados, y la otra delante del familiar de Malco. ¿Se acuerda de Malco, no? El que le cortaron la oreja, o el que Pedro le cortó la oreja. Entonces Juan va a pasar a la tercera negación, donde Pedro lo va a negar 2 veces. ¿Ok? Versículo 18 nos dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro calentándose. Pasamos al 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. ¿A dónde tuvo que llegar Pedro por la noche fría? ¿Qué tuvo que hacer Pedro por la noche fría que estaba haciendo en ese momento? Buscar dónde calentarse. Los siervos habían encendido unas brasas y estaban todos ahí como acurrucaditos. Usted sabe que en la madrugada es el momento más frío del día. Y estaban todos ahí calentándose, tranquilitos, viendo la ejecución, o viendo en realidad el circo que estaba prestando los sumos sacerdotes sobre Jesús. Y ahora Pedro se tiene que acercar a estos hombres. Es una pena, hermano, que ahora Pedro esté juntándose ya no con apóstoles que defendían la fe en Jesús. Ahora, ¿con quién se está juntando? Con incrédulos. Momentos antes nos decía que Judas ya no estaba con los apóstoles, había llegado con los soldados y alguaciles, ¿cierto? Y ahora nos dice que Pedro, pues también se tuvo que acomodar a su costado. Hermanos, estoy seguro que Pedro, cuando le estaba diciendo al Señor: Señor, yo nunca te negaré, nunca pensó que iba a terminar estando al costado de personas que eran incrédulas. Cuando nosotros, hermanos, estamos con las pilas puestas, por decirlo así, cuando nuestro espíritu está efervescente, nosotros nos creemos, hermano, la mamá de Tarzán. Nos creemos el dueño del circo, nos creemos que todo lo podemos, y todavía lo decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que nos quitamos de Cristo y nuestras fuerzas. ¿Y dónde comienza a refugiarse una persona cuando se aleja de Cristo? Entre malas amistades, porque sabe que las amistades cristianas lo van a exhortar para que regrese a Cristo. Una evidencia de una persona, hermano, que va en caída libre hacia el pecado es porque sus mejores amigos dejan de ser cristianos para que sean personas incrédulas. Y ahí está Pedro calentándose. Las brasas no dan una luz como el fuego. El fuego da una luz que permite ver fácilmente todo, a pesar de que sea oscuridad. Las brasas dan una luz tenue. ¿Usted ha visto? Cuando las brasas están encendidas, la luz es muy tenue. Pedro no se podía identificar fácilmente. Por eso es que de repente los soldados lo ven y dicen: oye, tú no eres de ellos, hermano. ¿Y qué dice Pedro? No lo soy.
delante de los incrédulos, este hombre, este apóstol, cuando se sintió presionado, terminó diciendo, no lo soy. Tú puedes decir, no, yo voy a ganar, mis amigos, para Cristo. Pero si actúas independientemente de Dios, si te comienzas a alejar de Dios, no vas a acercar a tus amigos hacia Cristo. Vas a terminar negando a Cristo delante de tus amigos, con tus acciones, con tus palabras. Y de repente tus amigos te ven y te dicen, oye, ¿no que tú eras cristiano? Y diciendo malas palabras. Oye, ¿no que tú eras cristiano? Y silbándole a la chica guapa que está pasando por ahí. O apuntándote para reírte en el chiste colorado que está diciendo el otro. Hermanos, las amistades malas van a comenzar a influenciar en nuestra vida cuando nosotros nos alejamos de Cristo. Las personas que están a nuestro alrededor. Ahora son los siervos y alguaciles del sumo sacerdote que identifican a Pedro. Y en Mateo 26:74, no lo busque, pero nos dice que Pedro comenzó a negar, maldiciendo y jurando falsamente que conocía a Cristo. Imagínese la boquita de Pedro en ese momento. Hermano, Pedro maldiciendo. Imagínese, no, yo lo conozco, y no es cierto, y un montón de maldiciones diciendo, yo no lo conozco, juro que nunca he visto a ese hombre, no tengo ni idea de quién es, jurando falsamente. Cuán débil es la voluntad de los hombres. Cuán débiles somos nosotros, hermanos, cuando nos alejamos de Cristo. Y la tentación va a llegar no cuando estás en tu mejor momento espiritual. ¿Sabes cuándo va a llegar la tentación a tu vida? Cuando estás en esos bajonazos. Por eso es que en esos bajonazos, el primer lugar donde tienes que ir es a Dios. Algunos cuando tienen esos bajonazos ya no quieren venir a la iglesia. Más rápido les va a cantar el gallo. Más rápido se están dirigiendo hacia la negación. Si es Cristo el único que te puede dar la fortaleza para que soportes. Cuando estás pasando mal momento espiritual, ¿a dónde tienes que ir? A Cristo. Pero ¿cómo voy a llegar así? ¿Y tú crees que le asustas? Si te ha visto peor todavía y aún así te amó. Aún así dio su vida por ti cuando estabas muerto en delitos y pecados, completamente mal. ¿Tú crees que por nuestra maldad ahora actual de permitirnos algunas cosas el Señor nos va a rechazar? No, hermano, tenemos que ir a Cristo y pedirle perdón y ayuda. Finalmente en el versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, y este tenía una particularidad. ¿Quién era este siervo? Era pariente, no sabemos si primo, hermano, tío, quién sería, no lo sabemos, pero estaba relacionado. ¿Con quién? Con Malco, el que le había sido cortada la oreja. Pregunto, ¿quién le había cortado la oreja? Esto, hermanos, nos demuestra que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, un cristiano que peca se hace mucho más evidente al mundo que un mundano que peca. Tu vecino puede ser un gritón y le puede tratar mal a todo el mundo, que todo el mundo ya lo conoce porque él es así. Pero en tu casa, todo tu barrio saben que en tu casa tú eres cristiano, tú vas a la iglesia, tú sales todos los domingos en la mañana con tu Biblia, y que te pones a gritar con tu vecino. ¿Quién va a ser más notorio? Pero si él grita, ¿por qué yo no? Porque te estás dejando mal el nombre de Cristo. El pecado de Pedro lo evidenció, lo hizo que la gente lo notara. Si Pedro se hubiera quedado tranquilito, no hubiera llegado a este momento. Porque todavía es el testigo que mejor reconoce a Pedro. Porque le dice, oye, ¿no te vi yo en el huerto?
O sea, los demás decían, oye, ¿tú eres discípulo? No, este estaba más seguro. Quizás todavía la luz no lo dejaba ver muy bien, pero la forma de la barba, qué sé yo, incluso las vestimentas, porque era el mismo traje que tenía hace un momento atrás. Oye, ¿tú no eras el que estaba allí? ¿Y qué terminó haciendo Pedro de nuevo? Negándolo. Nuevamente, hermano, cuando comenzamos con la mentira, ya no nos podemos echar atrás. Es lamentable, por ejemplo, el caso, para poner un caso, un ejemplo, de esta situación con esta muchacha Gracie, ¿no? Ya sé quiénes se quedaron hasta anoche viendo tele. Esta muchacha había adulterado con la esposa de su hermana. Con el esposo de su hermana, perdón. Con el esposo de su hermana. Desde los 14 años había mantenido una relación amorosa con el esposo de su hermana. Pero cuando la confrontó, ¿ella qué dijo? No, yo no soy. ¿Y qué tuvo que sostenerse hasta el final? En el no. Pero tarde o temprano la mentira, hermano, tiene que salir a la luz. Ayer delante de Televisión Nacional, aunque sea por la codicia de los 50,000 soles que les dan, pero terminó reconociendo y diciendo, sí. Hermanos, ¿sabe? Cuando Pedro terminó diciendo, yo no lo conozco, vaya por un momento a Lucas 22:61 para que veamos lo que sucedió en ese momento. Lucas 22:61. ¿Lo tiene? Leamos desde el 60 para que vea el canto del gallo. Dice, 22:60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Ahí está la tercera negación. Y enseguida, mientras él hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Entonces, vea la escena, imagínese esta escena. Entonces, vuelto el Señor Jesús estaba siendo juzgado por Anás, y en ese preciso momento estaban cerca ellos. Jesús lo volteó a ver, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Juan no recoge este detalle, pero creo que es muy importante. Cuando Pedro negó al Señor, ¿qué hizo Jesús? Lo volvió a ver. Hermanos, el Señor estaba siendo humillado por ser juzgado injustamente. Los sacerdotes estaban haciendo un escarnio de Jesús, lo estaban tratando como si fuera un criminal y Él es el justo, el santo. Eso ya es una humillación para el Señor. El ser tratado de esa manera ya es humillante para el Señor. Pero ¿sabe lo que más humilló a nuestro Dios en ese momento? ¿Sabe cuál fue el escarnio más grande que pudo haber recibido en ese momento? Que su propio discípulo lo negara. Que el mundo lo maltrate, hermano, eso es lo que se espera del mundo. Que el mundo blasfeme del Señor, eso es lo que se espera, no lo conocen. Pero cuando un cristiano, un discípulo del Señor, niega el nombre de Cristo, le desobedece, no le hace caso a lo que le dice, termina pecando delante de los hombres, es la más grande humillación que recibe nuestro Señor. Un gran predicador de antaño decía, es como escupir la cruz cuando un cristiano hace tal cosa. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestras pasiones, cuando nosotros, a pesar de las advertencias que el Señor nos da, a pesar que nos dice no hagas tal cosa, no te metas por tal camino, no solamente tú vas a salir sufriendo, sino que humillas el nombre de tu Dios.
Por eso es que, hermano, nosotros los cristianos, y por lo menos Pedro tuvo esa actitud de llorar amargamente. Ojalá y nosotros hubiese tan siquiera ese remordimiento, ese arrepentimiento en nuestro corazón, de llorar y decir: Señor, ¿por qué lo hice? Pero temo que a veces nuestros corazones se van endureciendo y vamos dejando pasar el tiempo. Y, hermano, nos volvemos duros de corazón. Y ya no nos importa que el gallo nos esté cantando. Ya no nos importa que estemos negando al Señor. Ya no nos importa, hermano. Antes, de repente, cuando pecamos, nos caían las lágrimas por nuestro pecado. Ahora decimos: cada quien tiene lo suyo. Cada quien sabe lo que hace. ¿Acaso el pastor no tiene lo suyo? No, pero el hermano de la iglesia también hace. No, pero fulano hace. Tú que me crías. Y, hermano, ya no nos interesa siquiera que el gallo esté cantándonos y cantándonos y cantándonos después de cada negación de Cristo. No puede ser posible que nuestros corazones estén tan duros. No puede ser posible que alguien diga: el Señor ha dicho que yo no me junte con los incrédulos, no me conviene un matrimonio con una persona incrédula, pero voy a casarme con una persona incrédula porque quiero. ¿Sabe, hermano? Jesús sabía que el camino de independencia de Pedro lo iba a llevar al sufrimiento, y Jesús sabe que el camino de independencia tuyo te va a llevar al sufrimiento. Y por eso Él nos previene, nos dice: no hagas tales cosas. No son mandamientos para dolor. Algunos piensan que el Señor lo que está queriendo es quitarnos nuestra felicidad. Al contrario, el Señor lo que quiere es que seas feliz, porque andar por esos caminos no son rumbo de vida, son rumbo de muerte, de dolor. Cuando el Señor dice: no adulterarás, es porque conviene no adulterar. Cuando el Señor dice: no robarás, es porque conviene no robar. Cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, es porque Él sabe que, hermano, ese camino te va a llevar a vida, a felicidad. El mismo Dios, el mismo Jesús que le profetizó a Pedro que Él le iba a negar, ese conocimiento todo absoluto que Él tiene, esa fuerza que solamente Dios puede tener, es el mismo Dios con la misma sabiduría que hoy nos dice que no entremos por ciertos caminos. Pero si tú eres del dicho: nadie aprende por cabeza ajena, ¿sabe lo que te va a llegar a suceder? El gallo te va a cantar. El gallo te va a cantar. ¿Tú crees que le vas a poder sacar la vuelta a Dios? ¿Tú crees que eres más astuto que Dios? No, hermano, por misericordia Dios no permite que las cosas se hagan tan grandes como nos mereceríamos. Aún dentro de toda la metida de pata que hacen sus hijos, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, las cosas pudieron haber terminado mucho peores. Pero tú nunca le vas a poder ganar una partida a Dios. Nunca vas a poder encontrar la felicidad fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios es la felicidad de los hombres. Porque Dios es la felicidad de los hombres. Es como que tú quieras encontrar dinero fuera del trabajo. ¿Dónde está el dinero del hombre? En el trabajo. Es como que tú quieras encontrar salud fuera del médico. ¿Dónde está la salud del hombre? En la ciencia que Dios le ha dado al hombre de la medicina. Hermano, ¿dónde se encuentra la felicidad tuya? Cuando el Señor dice: no andes en malas amistades, ¿te conviene o no te conviene? Conviene. Cuando el Señor te dice: deja de caminar en amargura, deja de caminar en enojo, perdona, así sea tu peor enemigo,
¿Conviene o no conviene? Cuando el Señor te dice, deja de ser tan avaro y tan egoísta que solamente piensas en ti mismo y comienza a ver la necesidad en el prójimo y comienza a tener una forma de vida agradecida con Dios, ¿tú crees que es porque Dios quiere tu mal? ¿Conviene o no conviene seguir ese camino? Conviene. Es sabio, hermanos, que nosotros hagamos caso a nuestro Señor. Es sabio que nosotros prestemos oído, que no seamos independientes como Pedro. Porque detrás de todo camino de desobediencia hay un gallo que canta. No vas a poder evitarlo.